Gracias por invitarme a esta jornada y hablando del derecho de la mujer musulmana o la lucha de la mujer musulmana aquí en España, pues yo creo que el mayor factor o situación, dificultad que ella puede encontrar es los prejuicios, son los prejuicios. Lo que quiero decir que hay tres prejuicios principales que siempre rodean a la mujer musulmana en la sociedad, en su lucha de su derecho. Y son, primero, que todas las mujeres árabes son musulmanas y tienen la misma percepción de la religión. Y eso no es correcto porque la religión se percibe en la misma sociedad en diferentes maneras según la familia, el barrio, el contexto social donde vive una mujer, ¿no? Entonces, no todas las mujeres musulmanas perciben la religión en la misma manera, ni tampoco lo visibilizamos en la misma manera. Cada mujer tiene su peculiaridad en entender las demandas islámicas y tenemos nuestra manera en manifestarlo o practicarlo en la vida individual, en una esfera privada o una esfera pública. El segundo prejuicio, que todas las mujeres árabes musulmanas tienen la misma cultura. Y esto también es erróneo porque ya sabes, las culturas, todas nosotras vivimos a través de nuestras culturas y las prácticas culturales nacen por una necesidad, ¿no? Y con una lógica. Con el paso del tiempo esa necesidad desaparece, la lógica se olvida, entonces sigue la práctica. Y según el contexto, según el país, esas necesidades en el pasado se distinguen, entonces las prácticas culturales también se distinguen. Lo que pasa es que la religión se practica a través de las culturas, que una demanda religiosa en el Islam o en cualquier otra religión, las prácticas islámicas o religiosas se practican a través de las normas culturales en una sociedad. Entonces, cuando hablamos de unos países o mujeres musulmanas, aunque practicamos la misma religión en diferentes perspectivas, también lo practicamos a través de diferentes tradiciones culturales. Entonces es aquí, si te doy un ejemplo, es como la religión cristiana, que en Europa tenemos la religión cristiana estaba practicada en España, en Italia, en Alemania, pero las culturas no son las mismas, aunque todos tenían en el pasado la religión cristiana como la religión dominante, ¿no? Y es así en el mundo árabe, que la cultura marroquí es súper diferente de la cultura siria y la cultura libanesa no tiene nada que ver con la cultura egipcia, por ejemplo. Entonces es un prejuicio que nos afecta como mujeres musulmanas árabes ser percibidas que todas compartimos la misma cultura. Y luego lo más importante, un prejuicio que nos afecta muchísimo es que todas las musulmanas son oprimidas, sin darle una definición de esta opresión, sin saber los factores de esta opresión. Es como somos agentes o somos individuos acostumbrados a ser oprimidos y es una manera de vivir. Y cuando vivimos, exigimos qué quiere decir que soy oprimida, pues siempre son dos excusas, o por las tradiciones culturales o por que siempre se estigmatiza el mundo árabe como un mundo patriarcal, o por la religión. Por el hecho de seguir las normas religiosas, entonces estigmatizan a la mujer musulmana como oprimida. El patriarquismo existe en el mundo árabe, pero no es exclusivo al mundo árabe, que existe en todos los países del mundo, pero normalizarlo, no normalizarlo, la mujer tiene como herramienta para luchar contra el patriarquismo, sí es distingue de un lugar a otro, pero eso no significa que somos individuos oprimidas porque es nuestra manera de vivir. Entonces, esos tres prejuicios nos afecta muchísimo aquí en el proceso de defender nuestros derechos y conseguir lo que queremos, ¿no? En el hecho de ser una mujer árabe, musulmana, migrante, pues aquí hay una peculiaridad especial. ¿Qué quiere decir? Que normalmente los migrantes que llegan a un país de acogida con
con muchos factores o facilitan o dificultan, ¿no? La integración, la lucha para tener una vida estable, conseguir los derechos. Pues la mujer musulmana en concreto tiene más cargos de otras personas. Pues yo me gustaría llamarlas mochilas, pero el término de mochilas genera un poquito desacuerdo porque no sabemos si el género es una mochila más o la etnia es una mochila más o tal. Yo para mí personalmente, mi perspectiva en esto, que la cultura y la religión son dos mochilas interseccionadas, ¿sabes? Que crucen, no son separadas en la metáfora de mochilas separadas. Son dos mochilas, pero tienen integradas entre ellas. ¿Y por qué llamo a cultura y religión como mochilas? En concreto, el género no lo llamo mochila porque las mochilas, si hablamos de esta metáfora, las mochilas se pueden poner, se pueden quitar elementos y conservar elementos, se pueden añadir elementos a la mochila y no. Y eso es la cultura, ¿no? Y eso es la religión, que tú puedes mantenerla, quitarla, pero el género y la etnia son factores que una mujer no puede quitarlas, es que no puede modificarlas, ¿no? Es que no se puede cambiar color de piel, ¿no? Entonces, yo personalmente, es mi perspectiva propia, que yo llamo la cultura y la religión, son dos mochilas más o dos cargos más a la mujer musulmana migrante en España. Entonces, al momento de que estamos adaptando al nuevo contexto social donde estamos, aquí juegan dos círculos así entre ellas, las mochilas entre ellas, esos cruces, juegan en adaptar, asimilar, modificar lo que tenemos, ¿no? Lo que llevamos dentro. Y es un proceso un poquito doloroso porque tú no sabes si quitas un poquito de tu cultura porque quieres adaptar a la cultura española y luego encuentras la religión y según la preferencia de cada mujer piensas si yo puedo quitar una práctica religiosa o no para adaptarme mejor. Es un proceso un poquito difícil. Pues hablando de los movimientos feministas que son inclusivas a esta diversidad, a esta interseccionalidad y peculiaridad de la mujer musulmana, existe sí el feminismo interseccional, que es un feminismo que reconoce que cada mujer tiene su contexto y busca respuestas personalizadas para cada mujer con toda la diversidad que puede tener. ¿Vale? Que no es un feminismo exclusivo para mujeres europeas o para mujeres africanas, no, es que cada mujer que sea africana, árabe, musulmana, con piel oscura o piel blanca, pues cada mujer con sus peculiaridades necesita una respuesta para conseguir sus derechos, ¿no? Eso es un movimiento feminista que todavía en España no tiene mucho terreno porque está en fase principal y espero que sigue como aumentando más la gente que se convence con esta perspectiva feminista. Los retos son a dos niveles, un reto personal de la mujer musulmana árabe y un reto que lo encuentra, ¿sí? en la sociedad. Si hablamos primero a nivel personal, pues hablamos de la visibilidad de la mujer musulmana, ¿no? Aquí en España. Aunque ella no lleva el velo, aunque es una mujer musulmana que no opta por llevar el velo, pero su manera de vivir la religión es visible. Por ejemplo, no salir a tomar una copa por la noche y tal. Pues es una visibilidad, es un reto que siempre se siente obligada a justificarlo. ¿Por qué no lo está haciendo así? Aunque, por ejemplo, un cristiano o un judío, nadie le pregunta por qué no estás haciendo así. Pero por el hecho de ser mujer musulmana, entonces siempre tiene que justificarlo, justificar que es un derecho propio, no está obligada por el marido, no está obligada por el padre. Es que siempre nos sentimos como tenemos que justificar cada paso que estamos haciendo aquí en esta sociedad. Y luego nos enfrentamos también con un reto de cómo se entiende la sexualidad aquí en Europa, que no es algo relacionado a España, pero es cómo se entiende la sexualidad en un mundo secular, ¿no? Es que son maneras muy diferentes, dos perspectivas, como derecha e izquierda, cómo se entiende la sexualidad de la mujer en el ámbito público y siempre nos
nos encontramos en una manera que tenemos que explicarlo y tal. No vamos a decir que una perspectiva que es más correcta de la otra, es que simplemente que son dos perspectivas, que son dos maneras para entender y ver y estimar la sexualidad de la mujer en el mundo en el ámbito público. Y luego, a nivel personal también, nos encontramos con la legalidad de nuestra situación aquí, el papeleo, la residencia de renovarla y tal, todo esto. Y también, por ejemplo, ahora si una mujer árabe viene de un país de alto riesgo, que ahora con el conflictos que existen en el mundo árabe, pues la mayoría son de alto riesgo, ya son más de uno. Entonces, al tener el pasaporte de un país de alto riesgo, pues es un reto más, porque siempre hay rechazo en la administración pública por el pasaporte, etc. Y luego añadimos todos los retos que puede una mujer española encontrar en la sociedad. Pues sumarlo todo y luego ya hablamos de este tejido que tiene muchos colores que está cosiendo nuestros retos aquí en la sociedad. Hablando también, ¿vale?, a lo que estamos enfrentando en la vida diaria, a día a día. Pues aquí en España, por ejemplo, encontramos un discurso que prima la diversidad y habla siempre de la diversidad, pero a la hora diaria nos encontramos con los prejuicios, ¿no?, que siempre están machacando nuestra manera de vivir y tenemos que justificarlo. Encontramos un discurso empoderado de las libertades, que respetar las libertades, ¿no?, en la Constitución española, en los planes estratégicos del Ayuntamiento de Madrid, para respetar las libertades de la mujer y el género, diversidad, pero luego a la hora de manifestar una libertad religiosa nos chocamos con el rechazo. Entonces, y luego aquí vemos que hay muchas leyes que soportan a la mujer migrante, pero a la hora de aplicar esta ley, entonces nos encontramos con un proceso burocrático, como presentar 1 millón de papeles. La mayoría de esos papeles no se puede conseguir porque el país está en guerra o porque el marido no está, la mujer está maltratada, no puede traer un tipo de documento. Entonces este proceso también es que dificulta el proceso de conseguir los derechos, y también el idioma. Por ejemplo, hay aquí instituciones para enseñar el idioma a las mujeres y los migrantes en general, pero por el prejuicio y rechazo que nos encontramos en la sociedad no practicamos el español. Es que ¿con quién vamos a practicar? La mayoría de las mujeres migrantes que yo conozco practican el español para defender un derecho por un maltrato, por una discriminación que acaban de recibir, ¿no? Entonces, es que no encontramos un ambiente sana, diversa, donde podemos practicar el español que estamos aprendiendo en los colegios, ¿no?, de idiomas. No encontramos este ambiente sano donde podemos sentir relajados y pensar en la lingüística, en el idioma, pero estamos practicando el español cuando estamos defendiendo una discriminación, estamos como inquietos y, ¿sabes?, este estado emocional no está estable. Entonces, y también yo creo que es la vulnerabilidad, no es porque somos personas vulnerables. La vulnerabilidad es una situación, como dijo María Naredo en una charla suya que está en el YouTube, la vulnerabilidad es cuando existe una ley en el país que discrimina a la mujer y le convierte a una persona vulnerable, pero somos luchadoras. Una mujer que ha podido conseguir el poder y para dejar todo atrás en el país, ¿no?, y venir a empezar de nuevo aquí en España, no es una persona vulnerable, es una persona, sí, es que es superwoman, ¿no? Entonces, cuando hablan aquí de una mujer oprimida, vulnerable y tal, nos miramos como somos.